Y ahí es cuando me vuelvo más loco aún. Digo, alguien debió tomar las fotografías. Y ahí es cuando encuentro la partida de nacimiento de mi abuela y descubro que mi abuela, en el registro civil de Colombo, descubro que mi abuela nació en plena revolución liberal. 1912, Eloy Alfaro, en el ocaso de la revolución liberal. Encuentro cosas así, encuentro fotografías como esta, no se ven bien, pero aquí está mi tío Manuel y los comuneros del Troje, muchos sin zapatos, pero mi tío sí está con terno, porque los gringos, él le compraba los ternos a los gringos, porque él decía, si alguien me tiene que respetar, tiene que ser con terno. Pues mi abuelo venía a Riobamba, se ponía el terno, pero cuando volvía a la comunidad se ponía el poncho. Y además, como los gringos eran grandes, él sabía coger los ternos, le doblaba así y les cosía así. Entonces cada vez que iba el gringo a Estados Unidos le pedía, oye, trae un terno, le pedía que traiga esas lámparas de querosén, platos de fierro, zapatos. Entonces mi abuelo, y tener bicicleta en esa época era una cosa maravillosa, ¿no? Tener una bicicleta, y mi tío se había comprado una bicicleta. Bueno, esto soy yo, después de mucho tiempo. Aquí está Mariela fue mi compañera en la universidad, pero con Mariela nos llevamos súper bien. Y mi indignación, en mi caso, se convirtió en mi pasión. Yo había estudiado agricultura, en pleno feriado bancario, me quedé sin plata para estudiar, estudié ciencia política y después me fui a estudiar a Estados Unidos después del COVID. Dios, como quieran llamar, algunos llaman Dios, creador, los pastores me van aquí a colgar de los... pero como quieran llamarla, les digo a mis estudiantes, no, claro, les digo, Él hizo todo para que yo me regrese a Estados Unidos. Yo había vuelto en el 2009 por 10 años porque tuve una decepción amorosa, como todo en la vida. Estuve a punto de casarme. Estuve a punto de casarme 2 veces. No una, 2 veces. Y les cuento desde joven, yo la fregué. Porque encima de eso, lo resumo esto en un minuto. Estuve de novio con una norteamericana, nos íbamos a casar. Y hubo infidelidades. Nos separamos. Y mi amiga, y después de ese tiempo me meto de novio con mi amiga. Qué gran fregada. Yo le estoy hablando de la sociedad. Con mi amiga que me estaba ayudando a sanar esa herida. Después, cuando ya me iba a casar con ella la segunda vez, cuando ya le había dado el anillo, que para los norteamericanos es una cosa muy simbólica, muy importante. Yo después de haberle entregado el anillo le dije, ¿sabes qué? Perdóname, no me puedo casar contigo, yo te quiero mucho, pero yo no te amo. Claro, y uno tiene que ahí quedarse así y aguantar el golpe y el vaso de agua y el insulto, entonces perdóname. Y segundo caso fallido, y después me casé muchos años acá. Pero el Creador hizo todo lo posible. En COVID casi me muero, que dije, no hago nada aquí en Ecuador, no tengo nada. Mi papá había fallecido, mis hermanos tenían su vida, digo, estoy solo. Y me fui a los Estados Unidos. Estaba haciendo allá y después regresé por alguna razón y conocí nuevamente a mi esposa aquí. A la exnovia, mi novia que era católica. Yo era un terrible en esa época. Yo me sabía ir a misa con mi esposa. No estoy diciendo que misa es malo, por si acaso si algún católico tiene aquí, pero yo me iba con mi esposa y los católicos cuando tienen las velitas prendidas ponen la vela y después se soben así, ¿no has visto? No estoy hablando que es malo. Yo hacía todo eso. Y mi esposa era bien católica. Y yo me separé de ella porque ella era católica y yo protestante. 4 años después, cuando regreso al país, me encuentro de casualidad en la calle, lo que es la vida, ¿no? Pues digo, el creador, ya me encuentro en la calle y le digo, ¿y qué haces? Nada, dice, todo bien, ahora soy maestra de escuela dominical. Era católica, digo, maestra de escuela dominical. Sí, dice, acepté a Cristo, me bauticé. Me salí de trabajar para Movistar porque ella trabajaba para Movistar y hacía mucho dinero, pero se salió de eso y su pasión era los niños y la psicología. Dije, estoy estudiando niños y soy maestra de escuela dominical. Y dije, esta, no le digo nunca más. Y resulta que hija de un ex terrateniente, nieta de un ex terrateniente de Chimborazo, que es porque se casó con un ex sacerdote, su mamá nunca le tocó nada. O sea, su abuela tenía mucha tierra, ella se quedó sin nada porque su mamá se había casado con un ex sacerdote 19 años mayor.
Si alguien tiene 19 años, tu mujer ahorita está así. 19 años. Entonces su abuela le había desterrado a su mamá y obviamente a sus nietas, porque además les decían las negritas, porque la abuela era ojos claros, se creía descendencia de Isabel II, de España. Entonces decían hija del indio, hija del viejo. Entonces le conozco a mi esposa y digo yo, te creo que tú y yo nos tenemos que casar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para hacer un poco de la historia, y después me voy a Estados Unidos y gané una beca para recorrer todos los archivos de los misioneros y de las personas de Estados Unidos que vivieron en Ecuador entre 1902 y 1990. Entonces me recorrí Arizona, estuve en Luisiana, en Salt Lake City, buscando los archivos y encontré, ahora tengo una base de más o menos unos 10,000 fotografías, un poquito más, de la época de Chimborazo de los años 40, 50, 60. Entonces con eso hice mi tesis, así ahí está, aquí está, me encontré con ellos que vivían en Chimborazo 40 años después, a las afueras de Nueva Orleans. Ahí están las fotografías, lo que hice yo. Mira cómo encontré las fotografías, cientos, miles de fotografías, los slides, muchas fotografías. Y encontré finalmente a mi mamá. Encontré finalmente a mi mamá porque para mí, y yo preguntaba, y esa era una pregunta de mi investigación, allá decía, ¿puede el dolor ser la fuerza para una investigación académica? ¿Qué te impulsa a ti a estar aquí hoy? ¿Por qué estás hoy aquí? Si te pregunto a ti, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué me dirías? Porque quiero aprender. Ya, ¿tú por qué? Queremos aprender más de la palabra de Dios. Alguien dice, quiero aprender, me interesa. Y cuando a mí me dijeron, a ver, ¿qué vas a hacer de tesis? Yo te digo, no sé qué hacer, y después muestro las fotografías y dicen, oye, estas fotos probablemente nunca han sido vistas en Chimborazo. Y la idea que yo tengo ahora es, una vez que está hecha la fotografía, mi tesis, que se llama De tejedores a predicadores, porque a través de la fotografía descubro que mi mamá, el lado de mi mamá, eran tejedores en el troje. Y dejan de ser tejedores y se van a predicar. Por eso mi tesis se llama De tejedores a predicadores, las memorias del protestantismo entre el 54 y el 67, cuando nace la composición. Y aquí estamos, no se ve bien, pero 40 años después, Elena y Clevel, seguimos siendo los mismos. Ella está ya viejita, yo ya estoy cuarentón, ya estoy viejito también, pero digamos, la fuerza que nos impulsa a investigar algo, a aprender algo, creo que nos nace desde la pasión. Y la composición nace en una época tienen muy particular. Me robo un minuto más y con esto termino, te prometo. Pero la composición nace en un espacio muy particular, porque en el 54 al 67, cuando nace la composición, te explico en un minuto, el 54 se traduce la primera Biblia indígena, la Biblia quichua, lo trae ya traducida, porque Julia Anderson, que empezó a traducir cuando los indígenas no querían aceptar el Evangelio, dice, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ponerme mejor a traducir la Biblia, y algún momento que los indígenas aprendan a leer y lean por sí solo a este Dios que ellos, que quizá en un momento crean. 54, llega la Biblia quichua traducida por primera vez, que por cierto, hace 3 meses me llegó esa Biblia que tenía un misionero y me dijo, yo me voy a morir, ten tú, y tú verás qué haces. Entonces cuando me llegó esa Biblia del 54, con las anotaciones así de mi tío, me quedé así como, ¿qué es esto? Así me choqueó. ¿No? Entonces 54, la Biblia quichua. 54 está en Chimborazo, la misión andina. La misión andina era un proyecto para sacar de la pobreza a los indígenas, financiado por la ONU. ¿Ustedes saben qué es la ONU? Y por el gobierno nacional. Ponían la plata para hacer proyectos. Lo que están haciendo ahora, viendo la desnutrición, lo que hacen las mujeres, quienes administran mejor la plata, porque los hombres chupan mucho. Estoy hablando coloquialmente, ¿no? 54. Y además, entonces, y en esa época en Chimborazo llega por años a Chimborazo. Entonces, Monseñor Leonidas Proaño. Entonces, en Chimborazo, imagínate, tú tienes los terratenientes que todavía estaban en la época de la hacienda, tienes el catolicismo conservador de derecha, ultra
ultracatólicos de derecha, terratenientes, los católicos de la teología de la liberación, pro año, que dicen, ¿saben qué? La iglesia tiene que ser para los pobres, la iglesia de los pobres. La iglesia estaba muy arriba, hay que bajarle a la iglesia a los pobres. El obispo de los pobres le llaman esto. Y también en esa época los protestantes conservadores norteamericanos, sobre todo bautistas, presbiterianos, metodistas, la unión es la unión de estos bautistas, presbiterianos, metodistas, me falta uno, menonitas. Estos después fueron el GMU, lo que conocen en el Ecuador como la Unión Misionera. Entonces cuando yo contacté a la UME no me respondían, pero cuando yo le dije, oiga, yo soy nieto de tal persona, tienes que venir a ver, los archivos están acá y a ti te vamos a abrir los archivos. Entonces me abrieron los archivos y en 13 años después se crea, es lo que conocemos como la IECH o la Compo, ahora la Compo Cincho, como quieran. Entonces nace principalmente por tres cosas. Primero, para legalizar tierras, porque ya estamos en la reforma agraria. Número dos, para legalizar tierras para las comunidades y para las iglesias, para poder tener iglesias. Número dos, sobre todo para defenderse, dicen ellos, de los ataques de la gente que ser evangélico era malo, etc. Lo que les llaman ahora la persecución. Y la número tres, legalización de tierra, y sobre todo para conservar, ellos dicen, la ideología. Porque ¿saben qué? Del 61 para arriba empieza una fuerte llegada del pentecostalismo en América Latina. Los pentecostales, ¿alguien sabe lo que son los pentecostales? ¿Quién sabe? A ver, por ahí rápido. Son una denominación que hablan lenguas o ritmos. Ya, lenguas y las manifestaciones del espíritu. Hay que saltar, hay que danzar. Imagínate los gringos conservadores, bautistas, presbiterianos, menonitas, metodistas. Vamos a estar bailando, ¿no? Y después de eso, claro, entonces dicen, hay que hacer la composición para poder, digamos, defender, al mantener la ideología conservadora protestante. Pero el problema era que, con esto termino, que en esta época los indígenas empiezan a conservar su propia lengua y empiezan a cantar en su propio idioma. ¿Cuál es el canto más, y con este término, cuál es el canto más tradicional del himnario quichua de Chimborazo? Manuel no habla yupanqui, mi tío empieza a tocar, porque además se hace músico, ¿no? Aprende a tocar instrumentos con las misioneras y empieza a cantar en albazo. Y antes los indígenas al principio les enseñaron a cantar, como a mi papá, a mis abuelos, las canciones traducidas de los himnos de fe y alabanza. Esa que dice, Señor mi Dios, al conservar los cielos, el firmamento, en quichua, y lo tradujeron al quichua, pues había que cantar así, quietito. O ese que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero en el 67 mis tíos empiezan a cantar en albazo, y en San Juanito y dando la vuelta, así no se alaba a Dios. Y ahí es cuando empiezan unos choques súper interesantes que analizo en mi investigación. Y termino con esto, mira como ellos dicen la borrachera, el alcohol estaba prohibido, aquí otros niños borrachos, no se ve bien lamentablemente. Pero esta es la iglesia, probablemente la primera imagen de una congregación protestante en el Choque en 1954, con una vitrola, con un letrero en inglés, imagínense una cara que se ponen en inglés y sentados al aire libre. Y empiezan, imaginen, y después ahí está, en su clase, ustedes van a haber escuchado de Manuel Nanda, Sañá y el médico casándose con terno y la mujer conservando su tradición. Las dos misioneras habían preparado un cake. Imaginas a los indígenas en 1970 haciéndoles constar un cake en el matrimonio. Su antropólogo decía, eso es colonialismo. Claro. Pero bueno, claro, ¿no? Entonces, y tener en esa
época radios era como tener un iPhone en esta como tener ahora un iPhone 14. Claro, era una cosa muy de lujo. Pero los indígenas habían empezado a ahorrar, dejar de hacer algunas cosas para comprar una radio y poder escuchar ellos mismos la palabra a través de lo que ahora está aquí, ahora que es la radio, que empezó en el 60 y... ¿Quién sabe? ¿Ah? 57. Y aquí está, con esta termino, no se ve bien. Pero este es el dictador Guillermo Rodríguez Lara, que va a pedir su apoyo en las votaciones en la Composiech. La política también metida con las crisis. Bueno, esta es una foto de los primeros indígenas ya con las Biblias. No se ve bien, pero ahí está Mary Marketing, Manuel Naula, ahí está. Esa es la Biblia que me entregaron recién hace unos meses. Así que tengo que y aquí capitalismo puro. Eduardo Haynes, uno de los misioneros, vendiendo Biblias y los indígenas haciendo fila con billete en la mano para comprar una Biblia. Ellos nunca regalaban Biblias, ellos vendían. Un amigo dice, eso es capitalismo. Así que bueno, no les... Claro, y la muerte, finalmente la muerte. Claro, la muerte era algo triste. Pero después empiezan con el protestantismo a ver la muerte como una cuestión absolutamente alegre. Hay que cantar, porque como dice la Biblia, como dice para mí es ganar. Claro, la muerte es ganancia, no es nada malo. Los indígenas cantando, despidiendo a un hermano en un cementerio. Fotografías de los años 60. Bueno, no les canso más, yo también me tengo que ir y ustedes también tienen que ir.